Así de pie, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios, y si nos ponemos a pensar qué el Señor ha hecho por nosotros esta semana, tal vez alguno dice, no, el Señor no ha hecho nada por mí. Pero si usted tuvo alimento, el Señor le ha dado alimento. Si usted tiene salud, el Señor le ha dado salud. Si el Señor le tiene con vida, es porque Él es digno de recibir toda nuestra adoración, toda nuestra gloria. Y esta alabanza dice, al que es digno de recibir la gloria. Así que cantémoslo, usemos nuestras palmas y alabemos a nuestro Dios. Vamos a usar nuestras palmas. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Una vez más, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y nuestras voces a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él nos ha amado. Y esta alabanza dice, aquel que nos amó. Y si ven esa cruz, nos recuerda el amor de nuestro Dios, un amor que estuvo dispuesto al sacrificio. Así que alabémosle con todo nuestro corazón. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, aquel testigo fiel, exaltaré
Amén. Estamos acá para dar alabanza, honra a nuestro Dios. Y esta siguiente alabanza dice: damos honor a ti, Creador eres tú. Y nos ha creado, no solamente nos creó, sino que también pagó el precio por nuestros pecados. ¿Quiere cantar esto conmigo? Alabemos a nuestro Dios juntos. Digámoslo juntos. Ahora. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Él es Rey de Reyes. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Por eso te damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Te damos honor a ti.
eres nuestro Dios, eres único, eres digno de ser alabado, digno de recibir todo honor, toda gloria, porque nadie nos ha amado como tú nos amas. Señor, permítenos poder corresponder a ese amor. Y tu palabra nos enseña que la forma de mostrar que te amamos es obedeciendo lo que tu palabra dice. Por eso permítenos aprender más de ella. Permítenos escuchar tu voz en esta noche. Permítenos aprender de tu palabra. Usa a tu siervo. Te lo rogamos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, vamos a practicar esta nueva modalidad. A ver cómo nos va. Bueno, vamos, hermanos, a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Y estamos en el Sermón del Monte. Yo oigo bien fuerte, no sé si ustedes... Sí, muy fuerte, bajémosle un poquito más. Ahora, ¿cómo se oye? Igual, otro poquito más, dice el hermano. Ahora, hermanos, ya está bueno. Vaya. Bueno, hermanos, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Y ya, pues, estudiamos el capítulo 5. O sea, ya pasamos, el Sermón del Monte tiene 3 capítulos. Ya pasamos el primer capítulo, el 5, y hoy vamos ya a la segunda parte del Sermón del Monte, capítulo 6. ¿Qué es lo que hemos visto en este primer capítulo que estudiamos, el capítulo 5? Básicamente vimos 3 cosas ahí específicas. En primer lugar, vimos lo que son las bienaventuranzas, ¿verdad? Con eso arrancamos, con las bienaventuranzas. Luego vimos ahí que somos llamados a ser sal y luz, sal de la tierra, luz del mundo, o sea, a tener una actitud no pasiva, sino activa en el mundo. O sea, porque el ser sal implica darle sabor a este mundo, a preservar de la corrupción. Y el ser luz, alumbrar. O sea, que donde nosotros estemos, las tinieblas puedan verse. O sea, sean evidentes cuando llega un creyente a algún lugar. Y luego, pues, lo que hemos estado estudiando últimamente, que nos llevó algunas semanas, es cuál debe ser la reacción de los cristianos ante la ley, ¿verdad? Acusaban al Señor Jesús de que Él no guardaba la ley, de que Él no respetaba el templo, y una serie de acusaciones. Entonces Jesús dice, mire, yo no he venido a abrogar la ley, o sea, yo no he venido a abolirla, no he venido a tacharla, a ignorarla, pero sí he venido a darle el fiel cumplimiento, o sea, el cumplimiento correcto, porque no se estaba cumpliendo de la mejor manera. Y eso es lo que hemos visto en estos primer capítulo. Hoy vamos ya a una segunda parte, donde acá, mis hermanos, vamos a ver acerca básicamente 2 temas también. Uno es cuál debe ser nuestra reacción como creyentes ante ciertas disciplinas espirituales. ¿Cómo debemos nosotros actuar ante ciertas disciplinas espirituales como creyentes? Y cuál debe ser también nuestra relación como creyentes que vivimos en este mundo, que tenemos que hacer una serie de cosas que hace toda la gente, que aunque no sean creyentes las hacen. Entonces nosotros también las hacemos. Entonces también en eso tenemos que aprender. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante las riquezas? ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante el afán, ante la ansiedad? Todas esas cosas vamos a verla acá en este capítulo 6. Pero veamos ahora los primeros versículos del capítulo 6. Esta primera parte, o sea, cómo debemos nosotros practicar ciertas disciplinas espirituales, que son parte de nuestras responsabilidades, el poder practicarlas. ¿Cuáles son? La limosna, la oración y el ayuno. La limosna, la oración y el ayuno. Mis hermanos, comencemos ahí en capítulo 6 y veamos el primer versículo de este capítulo 6, nos da como digamos el principio general que debe regir toda nuestra práctica espiritual. O sea, todo lo que hagamos nosotros para nuestra fortaleza espiritual, todas nuestras prácticas espirituales tienen que estar regidas por este principio que aparece en el versículo 1 del capítulo 6. O sea, todo lo que hagamos, aquí está de ser como la regla, la que nos va a guiar en lo que nosotros vamos a hacer. Veamos ahí, capítulo 6, dice versículo 1, guardaos
de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Aquí nos está haciendo como una advertencia. Nos está haciendo una advertencia y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. En otras palabras podemos decir que tengamos cuidado cómo vivimos nuestra vida espiritual y que todo lo que hagamos nosotros como parte de nuestra vida espiritual no debemos hacerlo pensando en lo que nos van a ver, sino que esa no debe ser la motivación. Por ejemplo, hablemos acá, ¿por qué venimos acá al culto? Alguien puede decir, bueno, la verdad es que voy a ir porque si no los hermanos van a decir que no soy espiritual. Entonces esa no es una buena motivación, o que ya me caí, ¿verdad? Esa no es una buena motivación. O sea que no es lo que los demás van a decir por lo que yo haga. Esa no es la motivación. Por eso dice ahí, guardaos de hacer vuestra justicia. O sea, que nuestra piedad, nuestra consagración a Dios, lo que nosotros hagamos por esa consagración, no debe llevar como motivación el que los otros nos vean. Por ejemplo, y vamos a hablar de estos tres ilustraciones que va a dar, como es la limosna, la oración y el ayuno. Ya adelantándonos un poquito, si yo doy a alguien para que me vean, estoy mal. Si yo oro, y vamos a entrar en detalle más en eso, para que me vean que soy una persona de oración, estoy mal. O si yo, digamos, ayuno y vengo acá, como voy a decir ahí, y voy ahí, ¿y por qué está tan triste? Es que estoy ayunando, y ahí se pone ahí, no, está mal. Entonces, el principio es que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida espiritual no debe ser para que nos vean las demás personas, sino que para que Dios, Él sí, que nos vea y Él sea glorificado. Y ahí está el principio, o sea, todo lo que hagamos nosotros en nuestra vida espiritual, nuestras prácticas, nuestras disciplinas espirituales, no es para que nos vean las demás personas, sino que todo lo que hagamos es para gloria de Dios. Ese es el principio. Y eso debemos aplicarlo. Aquí va a dar 3 ilustraciones, pero esto lo podemos ampliar en el servicio, por ejemplo. ¿Por qué sirvo yo en la iglesia? Alguien pues, bueno, la verdad es que quiero que me vean que soy servicial, ¿va? No. Es más, ni siquiera, aunque no esté pensando en que me vean que soy servicial, sino que tal vez estoy pensando, bueno, la verdad es que porque yo quiero hacerlo, pero si no tomamos en cuenta de que es para la gloria de Dios, no está bien hecho. O sea que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Ese principio debe regir todo lo que nosotros hacemos. Entonces, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. ¿Ya? De otra manera, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, lo que está diciendo es que, mire, si la motivación nuestra en lo que hacemos para el crecimiento de nuestra vida espiritual o nuestra práctica como creyente es para que los demás vean, es muy seguro que nos feliciten. Es muy seguro que nos digan, mire, qué bueno, usted mire que es fiel. Y dice el Señor, mire, ya tuviste tu recompensa. Esa es la recompensa. Entonces dice, ya no va a tener recompensa de Dios porque ya recibió la recompensa aquí. Y ahí entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué será más beneficioso? ¿La recompensa que recibimos acá de los seres humanos o la recompensa que nos dé Dios? Yo creo que es la que nos da Dios, ¿va? Porque Él da más abundantemente, aún ni siquiera lo que pensamos, Él da mucho más. Entonces Él dice ahí de que si nosotros estamos haciendo las cosas que hacemos en nuestra vida espiritual para que los hermanos o las demás personas nos vean, esa adulación o esa felicitación será la recompensa que tengamos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre, porque ya nos la dieron acá en la tierra. Ahora, no podemos evitar, y eso es inevitable, de que una persona que es consagrada, que de verdad trabaja, se da en la obra de Dios, va a recibir felicitaciones. Pero si la persona no lo está haciendo para recibir esas felicitaciones, sino que lo está haciendo para la gloria de Dios, bueno, entonces la va a recibir, pero no es porque la está buscando, sino que está buscando glorificar a Dios. No sé si captan la diferencia. La idea es porque puede ser de que lo que hagamos de entrada, nosotros vayamos pensando, no, es que para que me vean que yo de verdad puedo.
Pongamos un ejemplo, que creo que nos va a ayudar. Acá, en estos ministerios públicos, por ejemplo, me pongo yo de ejemplo. Si yo estoy pensando de que cuando yo vengo a enseñar, entonces estoy pensando, bueno, y me voy a preparar para que así los hermanos vean que sí puedo. Es posible que haga una buena presentación y es posible que los hermanos digan, sí puede, pero ya lo hice con esa intención. Entonces la recompensa es esa palabra de felicitación, pero ya de Dios no recibo más. Pero si yo lo hago pensando, Señor, me preparo y quiero dar lo mejor para que tú seas glorificado, que a través de esas vidas transformadas por el escuchar y la vivencia de la palabra, tú seas glorificado. Esa es la motivación adecuada. Y ahí es donde nosotros debemos de vivir de esa manera. Entonces el pasaje del capítulo 6 comienza con este versículo dándonos ahí lo que debe regir todo lo que vamos a hacer. Todo tiene que ser, no para que yo sea visto. Todo lo que yo haga en mi vida espiritual, en mis disciplinas espirituales, tiene que ser para la gloria de Dios. Y luego viene y nos va a presentar 3 ilustraciones de eso. Y no, como les dice, acerca de la limosna, acerca de la oración y acerca del ayuno. Veamos ahí el primero. Versículo 2. Comienza ahí con la primera ilustración, que es acerca de la limosna. Dice ahí, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿De quién tienen su recompensa? De los hombres, porque lo ha hecho empezando a hacer la alabanza de los hombres. Ahora, la pregunta es, mis hermanos, porque para nosotros los evangélicos este concepto de limosna casi no lo manejamos, ¿verdad? Casi no manejamos el concepto. Nosotros decimos, no, la limosna lo dan los católicos, ellos dan limosna, ¿va? No, pero la Biblia habla de limosna. Y a veces me pongo a pensar que a veces eludimos ciertas cosas, pero para no responsabilizarnos de ello. Pero aquí está hablando de está hablando en primer lugar de los judíos. Pero el Señor no dice, mire, ahora que ya estamos en el cristianismo, vamos a abolir eso, no lo dice. Y si no lo dice es que continúa, pues. Es que continúa. Ahora, ¿qué es la limosna? Y encontré 2 definiciones de limosna. Y una dice que la limosna es el dinero o cualquier bien que se da como ayuda a un necesitado. O sea, según esta definición, la limosna no se refiere solamente al dinero, sino que es otra cosa que yo pueda dar y que va a beneficiar a alguien que está necesitado. La otra definición es un poco más amplia, dice, limosna es ayudar a las personas, darles una mano en caso de necesidad, dar dinero, tiempo o cualquier otra cosa que vaya a ayudar a los demás. O sea, es una ayuda que yo doy a las demás personas. Quizás no les voy a suplir completamente su necesidad, pero aporto algo. Y eso puede ser dinero, o dice acá, puede ser tiempo, puede ser, ¿qué? De repente está alguien enfermo, llego a su casa y le barro la casa. Eso está dentro de lo que aquí del concepto de limosna. Entonces, y está también, que es lo que más conocemos nosotros, que es por ejemplo que usted va por la calle, encuentra ahí a alguien, regáleme, así, bueno, así, hoy ya no dicen, regáleme una limosna, ya casi no dicen, hoy dicen, regáleme una cora, dicen de un solo, así de un solo dicen, va. Antes decían, una limosnita por favor, decían antes, va. Hoy no, hoy los nuevos que piden, ya esto no, me da una cora, así de un solo, va. Y un día estaba haciendo una cuenta y una cora es como 2 colones, va. No, como eran 8.75 que costaba, era el cambio que había de colón a dólar, entonces la cora anda como 2.25, imagínate. Y antes 10 centavos de colón daba uno, y hoy imagínate 2 pesos y algo. Pero esa es la idea. Entonces dice, mire, dice ahí, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que en el tiempo del Señor Jesús habían personas que daban limosna, ¿ah? Pero daban limosna y cuando ellos daban alguna limosna,
Entonces ellos daban a conocer, porque dice, no, que no lo hagamos, dice, para hacer alabados por los hombres, o sea, tocando trompeta. Esta es una forma de figurada, no es que la persona salía con una trompeta, no. Lo que quiere decir es que la persona muchas veces lo hacía, tal vez no lo decía, di limosna, pero buscaba la ocasión para que le vieran que estaba dando limosna. Me imagino, por ejemplo, le salía ahí un mendigo ahí por la calle, era una limonita, venga para acá, y se lo llevaba ahí donde estaba la multitud, ahí estaba ya la gente, aquí está la limonita, para que lo viera. Algo así, yo creo que no existía, no era así la cosa, pero la idea es de que dice, Señor, si das limosna, si ayudas a alguien, no andes contando. O sea, tiene que ser una cuestión que queda en privado, entre la persona, usted y Dios. Pero si ya nosotros ya andamos contando, fíjese que yo la verdad es que no es que me quiera jactar, pero yo tengo la costumbre que siempre que me piden yo doy. Ya está tocando trompeta. Ya está tocando trompeta. Y entonces dice yo, no tiene que ser así. Cuando dice limosna, dice, entonces dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de que, y eso se da, tal vez otra vez, digo, aquí entre nosotros no se da mucho, pero en las iglesias católicas se da bastante, que los mendigos llegan a la puerta de los templos y ahí están. De hecho, en el tiempo del Señor Jesús, esa práctica sí era. ¿Dónde encontró cuando iba Pedro y Juan a la oración? ¿Dónde estaba aquel que les pidió? Ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba pidiendo, ¿verdad? Y entonces vienen aquí y le dicen, bueno, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, esa costumbre de que los mendigos estaban ahí por el templo, era así, y como les digo, en los templos católicos creo que todavía se da. Aquí, como permanece cerrado toda la semana, no. Ahí se acuesta un bolito que hay siempre, todos los días pasa ahí, pero no se da mucho. Entonces dice, cuando des la limosna, no hagas tocar trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Cuál es el propósito de ellos al dar? Dice, para ser alabados por los hombres. Mire qué generoso, mire qué de buen corazón. Y entonces dice, mire Señor, entonces dice, si ese es tu propósito, de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La alabanza que recibe de las personas. Pero ya no va a tener la recompensa de Dios. Y entonces aquí es donde el Señor nos lleva a la reflexión. ¿Cuál es la recompensa que tiene más valor? ¿La que dan los hombres o la que da Dios? Yo creo que es la que da Dios. Entonces lo que nos lleva acá es que, otra vez, acuérdense el principio. El principio era que todo lo que hagamos no es para beneficio nuestro, sino para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo doy algo, ya sea de tiempo, ya sea de recurso material, ya sea algo en especie, debo hacerlo para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Porque puede ser de que esta persona a la cual le doy podría ser que conoce que yo soy creyente y entonces dice, bendito sea Dios que este hermano me dio. Dios está siendo glorificado. Y esa debe ser la preocupación nuestra, que Dios sea glorificado. Ahora, hermanos, ¿a quién hay que darle? ¿A quién creen que hay que darle? ¿Al necesitado? Sí, pero ¿se acuerdan ustedes que cuando vimos el pasaje de el amor hacia los enemigos, en el versículo 42 del capítulo 5, miren, volvamos un poquito atrás. El versículo 42 del capítulo 5, ¿qué dice? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Esto cuesta, Dice, al que te pide, y no especifica quién es el que me pide, pues. Había un misionero acá que a mí me gustaba mucho la forma en que él manejaba esto. Como aquí en El Salvador hay un montón de gente que anda pidiendo. Entonces yo todas las mañanas cambio $1 y ahí ando de monedas de a 10. Y a todo el que me pide le doy 10 centavos. Ya al mediodía me ha terminado el $1, porque aquí abundan los que piden. Bueno, es una forma,
el hombre daba. Y le da a todos. Si a mí el que me pide, le doy, decía. Como así dice la Biblia. Entonces, habría que pensar, meditar en eso, pero ahí no especifica a quién debo darle, al que te pida. Y es más, está hablando, el contexto es de los enemigos. Ese es el contexto que está en ese pasaje, es el de los enemigos. O sea, no es solamente a alguien que no conozco o alguien que es mi amigo, sino que el contexto está en aquellos que el ojo por ojo, diente por diente, que el que te pegue en la mejilla, vuélvele la otra, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, entrégale también la capa, al que te obligue a llevar una amiga, llévale con el dos. O sea, está en un contexto de personas que están con malas intenciones. Ahí en el contexto está eso. Y entonces dice, y al que te pida, dale. Puede ser que quizás alguien que en algún momento nos ofendió y de repente nos pide, dice, dale. Ahora, usted está pensando, pero esa cosa está difícil, va. Es que la verdad que es lo que está hablando, que debemos de ser diferentes. Porque todo lo que estamos viendo acá es esa diferencia que debemos de marcar los creyentes. Porque la gente común y corriente que no conoce de Dios generalmente ayuda a aquellos que le hacen bien, a aquellos que le caen bien. Pero aquí está diciendo que no solo a eso, sino que aún a aquellos que nos ofenden, también a esos hay que bendecirlos. Porque dice el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y la sentencia del verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y decíamos la semana pasada, ¿cómo muestra su perfección Dios? Haciendo llover sobre buenos y malos, y haciendo salir el sol sobre justos e injustos. Entonces cuando venimos acá y nos preguntan, bueno, ¿y a quién le tengo que dar limosna? La respuesta, a la luz de todo eso, a todo el que me pida. ¿Sí? Y si tengo para darle, al que me pida. Bueno, si no tenemos, no, ¿verdad? Pero si tenemos, dice ahí, hay que compartir. Hay que compartir. Ahora, como les digo, eso casi nosotros no lo practicamos demasiado. O sea, la limosna no es nuestra. Pero aquí está diciendo, y el Señor no dice que está aboliendo esto, sino que es parte de la práctica. O sea, lo que el Señor dice, debemos de dar. Pero, ojo, cuando demos, debemos revisar por qué damos. No es para que me miren, sino que es para la gloria de Dios. Ese es el principio, es para la gloria de Dios. La segunda ilustración es acerca de la oración, verso 5. Y cuando ores, dice acá, o sea, nos va a presentar la segunda ilustración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, lo que nos está diciendo acá es que hay dos formas de orar. Una manera correcta y una manera equivocada. O sea, hay una manera correcta y una manera equivocada. O sea, la actitud, puede haber una actitud correcta y una actitud equivocada. ¿Cuál era el problema de esta persona que nos ilustra acá? ¿Cuál es el problema de esta persona? Es que él cuando oraba, otra vez, igual que el de la limosna, él estaba pensando en sí mismo, en que le vieran que era una persona de oración. Y no estaba pensando en la persona de Dios a quien estaba elevando la oración, sino que estaba más preocupado porque le vieran que era una persona de oración. Y por eso cuando ores no seas como los hipócritas. O sea, los hipócritas son aquellos que se hacen algo y se presentan de una manera, pero en su interior es algo diferente. Entonces lo que está diciendo acá, cuando ores, y ya lo vamos a ver cuál debe ser la actitud correcta, es que tu actitud debe ser una actitud que esté de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. No para que nos vean, sino para que glorificar
a Dios, porque ese es el principio. Entonces, eso debemos nosotros estar muy conscientes de esa situación. Porque dice, ahí habían algunos que al orar, dice, en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Uno se pregunta, bueno, ¿y eso por qué se daba así? Es que lo que sucede es que los judíos, igual que los musulmanes en la actualidad, los judíos ellos tenían y las tienen creo que todavía, ciertas horas para orar. Entonces cuando llegaba la hora de la oración, entonces ellos, aquí me dio la hora de la oración, ahí se detenían y ahí oraban. Ahora, y así lo hacían, y yo creo que algunos así lo hacen, los musulmanes tienen esa práctica también. Yo nunca he visto algunos, pero así bien que funciona. Y de repente van ellos en el camino. Bueno, el hermano Luis Eliseo nos contaba ahí, de que van al aeropuerto, en ese momento se paran y andan hasta allá, andan una alfombrita, y ponen la alfombra y se tiran al suelo. Ahora, esa es la práctica. Ahora, ¿es malo eso? El Señor no está diciendo que sea malo eso. Lo que el Señor está diciendo que lo malo es que no lo hacen para la gloria de Dios, sino para ser vistos. Ese es el problema. ¿Para qué lo hacemos? Ahora, porque puede ser también de que yo no haga esto en la calle. Es más, lo puedo hacer aquí en el templo. Pero si no es para la gloria de Dios, sino que es para que me miren, aunque esté en el templo, está malo. Está malo. Entonces dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. No tenían una buena actitud, sino que solo buscaban que los vieran. En Lucas se nos presenta una ilustración clara de esto. Si quiere, marque ahí en su Biblia Mateo 6 y vamos a Lucas capítulo 18. Ahí en Lucas nos da un ejemplo preciso de lo que está hablando el Señor acá. Mire ahí en Lucas capítulo 18. Lucas 18, verso 10 al 14. Aquí está una ilustración clarita de lo que el Señor está diciendo ahí. Lucas 18 del 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, Dios. Doy diezmos de todo lo que gano. Mire, esa es la oración de este. Verso 13. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aquel dice que no quería ni alzar los ojos porque reconocía su condición de pecador y que allá arriba estaba el Dios santo, el Dios todopoderoso. Y entonces él con la mirada fija en el suelo, él decía: Señor, tú sabes que soy un pecador, perdóname. Ahora cualquiera puede decir: mira, ¿a quién oyó Dios? ¿O a quién contestó Dios? Él dice que era un pecador, era un publicano. ¿Y quién era un publicano? Un cobrador de impuestos, era un ladrón. No porque cobraba los impuestos, porque eso era una ley. Era ladrón porque pedía más, generalmente pedían más de lo que tenían que pedir. Era un ladrón. En cambio el otro, si ustedes se fijan, mire, el otro dice que no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, ayunaba 2 veces a la semana, daba sus diezmos. ¿A quién creen que oyó Dios? Al publicano, al ladrón. Ahora, ¿por qué lo iría a él? Y no al otro que tenía una vida recta. ¿Por qué tenía que oír al publicano? Porque era sincero. Estaba reconociendo su vida. En cambio el otro se creía tan bueno que en realidad no estaba diciéndole: Dios, ayúdame, sino que todo lo bueno que él era. Dios, tienes que bendecirme porque yo soy esto, esto y esto y esto. Había arrogancia en esta persona. Y ahí nos dice la reacción. Verso 14. Os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa
justificado antes que el otro. Y aquí nos dice por qué. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, lo que Dios está viendo es la actitud del corazón. Aquel reconoce que ha obrado mal y que ni siquiera es digno de levantar sus ojos para mirar al cielo. Y simplemente dice: Señor, tú sabes que soy pecador, perdóname. Y en cambio el otro no, aquel Señor, imagino aquel va, ¿sí? Y viéndose, tú sabes, va, que yo, pues, todo lo que dice ahí. Había arrogancia, había orgullo y no había quebrantamiento delante de Dios. Porque, hermanos, miren, por muy buenos que nosotros seamos delante de Dios, somos inmundos. O sea, por muy bonitos que nosotros seamos delante de Dios, que es el ser santo, el Dios perfecto, salimos descalificados. O sea, delante de Él no podemos nosotros llegar y jactarnos y empezar a decirle: mire, yo soy esto y esto. Sí, diría Dios, pero sos esto, esto y esto y esto, nos diría, ¿va? Porque muchas, sí, don Mario. Sí. Sí, exactamente. Así que el pecado, o sea, como dije, pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestra vista, con nuestras palabras, con nuestras acciones, sabiendo que hay cosas buenas y no las hacemos, es pecado. Entonces, no podemos ir delante de Dios y presentarnos a Él y jactarnos de nuestra santidad, no podemos. Porque siempre fallamos. Y entonces, si nosotros llegamos con jactancia delante de Dios, estamos agregando un pecado más a los que ya tenemos. Y entonces por eso aquel que le dice: Señor, tú sabes que me agarró la ficha, va, que les debo de cobrar 10 pesos y les quito 20. Pero Señor, perdóname. ¿Estaba mal lo que hacía? Claro que estaba mal. Pero lo reconocía y quiere Dios que este hombre haya cambiado su proceder como Zaqueo. Zaqueo era de estos. Y Zaqueo, cuando tiene su encuentro con Jesús, mire, el Señor lo transforma. Y entonces Zaqueo dice: mira, si yo le he robado a alguien, y claro que le había robado, y él lo sabía y por eso lo dice, pero le voy a dar el doble de los que les quité. La transformación de Dios. ¿Por qué? Porque se humilló. ¿Ah? Y el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Eso es lo que dice la palabra. Entonces la cosa es ahí. Entonces dice el Señor, esto dice: aquellos que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Qué hombre más de oración va. Qué mujer más de oración. Qué bueno que es de oración. Pero la recompensa, como la actitud que tiene no es la gloria de Dios, sino que le reconozcan. Entonces esa es la recompensa. Y ya no habrá recompensa de parte de Dios. Ya no habrá recompensa de parte de Dios. Y luego viene y nos va a decir cómo debe ser la oración, verso 6. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí también tengo que aclarar algo, hermano. La oración valedera solo es la que hacemos nosotros en secreto, en nuestro aposento o en lugar de ahí privado. ¿Esa es la oración valedera? Sí y no. Porque está diciendo acá que lo hagamos de esa manera. Pero no siempre va a ser así. Porque entonces, si fuera siempre así, si solo esa oración fuera valedera, entonces lo que hicimos hoy temprano a las 5 de la tarde, por gusto. La oración comunitaria que tuvimos hoy, porque allá habíamos varios, ¿va? Entonces esa no tendría valor. Si es que solo la oración en secreto tiene valor, entonces perdimos el tiempo hoy a las 5 de la tarde. No es eso lo que se dice, porque de hecho la Biblia nos habla que la oración comunitaria tiene su lugar y tiene su valor. En el libro de los Hechos, por ejemplo, ahí aparece de que la oración comunitaria tiene valor. En Hechos capítulo 1, verso 14. Cuando inicia la iglesia, dice ahí: todos estos perseveraban unánime en oración y ruego. ¿Ah?
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con su hermano. Y el Señor no está diciendo, mire, está mal lo que hicieron. No, al contrario, lo que está diciendo acá es que eso estaba bien. La oración comunitaria tiene su lugar. La oración comunitaria tiene su lugar. En Hechos capítulo 13, cuando encomiendan a los misioneros, a Pablo y a Bernabé. Mire lo que dice ahí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaín que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor. O sea, estaba el grupo de hermanos ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estaban en oración comunitaria. Y Dios bendice esa oración y les comunica: mire, a Pablo y a Bernabé son los que escojo para que se vayan de misioneros. Entonces, ¿por qué dice acá en Mateo que dice que aquellos que oran en público no sirve? Y dice acá: si oras, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Hay contradicción ahí, hermano? No, no hay contradicción. Porque lo que el Señor está, otra vez, el versículo clave es el versículo 1. Lo que el Señor está diciendo acá es que la oración, ya sea privada o sea comunitaria, el valor de la oración está en que sea para la gloria de Dios. Ese es el principio. O sea que si yo oro deliberadamente en público para que me vean, no sirvió. Ahora, yo vengo al culto de oración, pero si yo vengo acá a orar para que Dios sea glorificado, y así es, cuando los hermanos vienen y dicen: hermanos, doy testimonio de que Dios me sanó de la enfermedad, gloria a Dios, decimos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo ahí? Dándole la gloria a Dios, porque una oración fue contestada. Entonces, el principio, o sea, hay tiempos para orar en comunidad y hay que hacerlo, y les invito a los que estamos acá, si pueden venir a las 5, vengan, porque es importante la oración comunitaria, pero cuando se haga para la gloria de Dios. Y hay tiempo para orar de manera privada, pero también que sea para la gloria de Dios, porque puede ser también de que la oración privada no sea para la gloria de Dios. Porque exactamente, puede ser de que yo tenga ese hábito, pero si yo ando diciendo: fíjense que yo oro todos los días a las 3 de la mañana y me levanto a esa hora a orar y ando tocando trompeta. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que sepan que yo soy una persona que madruga para orar. Entonces no es para la gloria de Dios, sino que es para que digan: miren qué maravilloso este hermano va. Hay gente que llega al extremo de hasta que se suben si es varón el pantalón para enseñar las rodillas. Miren cómo tengo de callo. Qué bueno si es una persona que ora, pero lo malo es que lo ande haciendo público. Y hay gente que han llegado a esos extremos, pues, de mostrar: miren, hasta callos tengo para orar. No, entonces le dice la persona que de verdad le felicito. Usted es una persona, ya recibió su recompensa, que es la felicitación de la persona. Entonces, la actitud es la que sea todo para la gloria de Dios. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis hermanos, debemos de ver cuáles son la actitud que nosotros llevamos. Lo que está diciendo acá es que cuando estamos en secreto, hermano, tiene su lugar. Porque cuando estamos en secreto, nosotros, el valor de esta oración es que cuando estamos en secreto, nosotros podemos ser más transparentes delante de Dios. Yo no sé usted, pero yo, por ejemplo, cuando estoy ahí en el grupo, hay ciertas cosas que no las digo, pues. Y así se las digo al Señor cuando estoy solo. Ajá. Porque puede ser que algunos hermanos no entiendan o tienen un concepto de que, o sea, de que quizás tengo un nivel ya superior de espiritualidad y de repente yo digo ahí: miren, hermano, fíjese que hoy cualquier pecado. En lugar de que caigan en pecado ahí los otros hermanos,
pero en secreto con nuestro Padre sí somos transparentes. Y entonces ahí el valor de esa oración en privado es, uno, que podemos ser más transparentes delante de Dios. Y ahí decirle todo. Y hermanos, debemos hacerlo así. Decirle todo. ¿Por qué? Primero, porque Dios ya lo sabe. Y si no se lo decimos todo, el Señor se va preguntando, ¿y aquello? No lo confesaste. ¿Y aquello que hiciste? Porque Él nada le puede ocultar, entonces hay que confesárselo todo. Entonces ese es uno del valor de la oración en privado, que podemos ser completamente transparentes delante de Dios. Por otra parte, ahí en esa oración el valor que tiene es de que nosotros debemos de saber con quién estamos hablando. ¿Y con quién estamos hablando cuando oramos? Con el Dios Todopoderoso. Y hay que decírselo. Y ahí hay que decirse, Señor, tú que eres el poderoso, tú que eres el eterno, tú que eres el fiel, tú que eres el que todo lo sabes. Por lo tanto te voy a decir esto porque ya lo sabes. Esa es la actitud que se debe de tener en esa oración en privado. Y es el valor que tiene esa oración en privado. Tenemos que estar conscientes de quién oramos. Pero Dios en todos sus atributos hay algo que es importantísimo. Mire, ahí lo descubre ustedes en el verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya dijimos que Dios es omnipresente, omnipotente, todo lo mira. Pero ¿qué más es Dios? Y que está ahí en el texto. ¿Qué más es Dios? Y que está ahí en el texto. Ahí está en el texto. Mírenlo. ¿Qué más es Dios? Fito, ¿ya lo encontró? El Padre. El Padre. O sea, mírele, es el Dios eterno, es el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe. Ese es, pero dice, es mi Padre. O sea que cuando estamos ahí, usted está hablando con aquel que hizo los cielos y la tierra, con aquel ser infinito, que como decía el publicano, no soy ni digno de levantar la vista, pero viene Dios y se nos revela aquí como el Padre. ¿Y qué quiere decir cuando nos revela como el Padre? En quien tenemos confianza. ¿Qué hace un niño cuando tiene una necesidad? Va donde papá o mamá, ¿qué le dice? Por ejemplo, van a la escuela y les piden algo en la escuela o en el colegio. ¿Qué hace el niño? Va y llega con penita, todo. Hoy me pidieron tal cosa. Y él va con toda la confianza, pues. ¿Por qué? Porque es su padre o su mamá. Entonces lo que nos está diciendo es, mire, ahí cuando nosotros lleguemos tenemos que estar conscientes delante de quién estamos. Esa oración tiene valor porque sabemos que estamos delante del Dios Todopoderoso, del Dios eterno, del Dios infinito, pero que este Dios es nuestro Padre. Y el Padre, porque hay padres humanos que no son tan padres, ¿va? Pero este Padre sí es Padre. Es el que quiere el bien de sus hijos. Es el que quiere bendecirnos. Es el que quiere darnos todo aquello que Él tiene ya destinado para darnos. Él quiere. Y entonces con esa actitud debemos de llegar ante Él, de que estamos delante del Padre. Estamos delante del Padre. Debemos acercarnos con fe. Y esa es otra cosa. Cuando vamos ahí delante de Dios debemos acercarnos con fe. Porque dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando lleguemos, hermanos, a ese tiempo, tenemos que ir creyendo como el niño que le pide en el colegio, en la escuela algo, y él llega con fe que los papás se lo van a dar. ¿Cómo van a hacer? No, mira que hoy no tengo piso. No, la maestra dijo que me lo diera. Y dice, no, mañana no voy a estudiar, y se pone a llorar. Porque él confía que sus papás se lo van a dar. Entonces con esa fe tenemos que llegar nosotros cuando estamos ahí. Con la fe de que a la persona que le estamos pidiendo nos va a
a responder, llegar con fe. Mire Efesios capítulo 3:20, y lo bonito de lo que es pedirle a Dios. Efesios 3:20, y vamos a ir aterrizando ahí. Efesios 3:20, ¿lo encontró? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice Efesios 3:20? Ajá. Mire lo que dice. Y aquel que es, ¿qué? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que cuando llegamos a Dios, mis hermanos, nosotros tenemos que llegar con la fe de que Dios, que es poderoso, nos va a dar lo que le pedimos y nos va a dar más de lo que pedimos. Entonces, eso es lo que Dios quiere cuando llegamos delante de Él. Que lleguemos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros de entrada vamos y le pedimos algo a Dios y ya vamos con la duda, a veces sucede. Mire, fíjese que vaya a orar por la persona ahí de que ya le dijeron que se va a morir. Y alguien pues voy a ir pues, para cumplir el requisito, a ver, pero ya dijeron que se va a morir. Y usted le dice, Dios que no se muera, pero está en su interior, ya dijo que se va a morir. Entonces, ahí no hay fe. Ahí no hay fe. Ahora, cuando me acuerdo, a mí me impactó eso. Hay un hermano, pastor, de que es un hombre que yo admiro mucho, un gran obrero del Señor. Entonces, que una vez dije que había una situación que había que resolver. Y entonces dije que voy a ir yo allá y voy a ir a ver qué podemos hacer. Y que le dice un hermano, voy con usted, y que le dijo. Y que le dijo, ¿ya oró? No, le dijo, pues no quédese porque de estorbo me va a servir. Así lo cuenta él, yo le creo porque él así es. ¿Va? Y es cierto, y si no tenía fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros le pidamos algo a Dios, creamos. Ahora, primero, indaguemos que lo que vamos a pedir está dentro de la voluntad de Dios. ¿Ah? No como aquel que le decía, Señor, era casado y había visto una bicha de la iglesia. Señor, por favor, dame esa cipota. ¿Cree usted que le iba a responder Dios? ¿Ah? No, o sea, no era la voluntad de Dios. Entonces, primero tenemos que ver si es la voluntad de Dios. Y cuando estamos conscientes que aquello que pedimos es la voluntad de Dios, porque va a traer gloria a Dios, entonces vamos, pidamos, y de seguro vamos a recibir más abundantemente de lo que pensamos. ¿Sabe? A veces Dios, en toda su misericordia y esa misericordia que Él tiene, a veces responde a oraciones, pero yo creo que Dios va a decir, no quisieran, porque en verdad esto no va a glorificarlo. Hay gente que en la iglesia, el Señor, dame un trabajo. No tienen trabajo, dame un trabajo, Señor. Lo voy a dar. Y ya cuando era el trabajo ya no vienen a la iglesia. ¿Glorifica a Dios eso? No. Entonces tiene que ser que glorifique a Dios. Y si glorifica a Dios, si está dentro de la voluntad de Dios, vayamos y pidamos, porque Dios va a responder. Entonces nuestra oración tiene que tener la actitud correcta. Tiene que ser para la gloria de Dios. Y si así hacemos, entonces estamos bien. Vamos a darlo ahí porque ya es tarde. Nos queda ahí todavía un detalle de esto de la oración. Entonces, hermanos, el principio que tiene que manejarse es el que está en el versículo 1. Lo que hagamos no debe ser para que nos vean las otras personas, sino que debe ser para la gloria de Dios. Todo. El ministerio, todo lo que hagamos, tiene que ser para la gloria de Dios. Y si es para la gloria de Dios, hay recompensa, ¿verdad? Dios nos ayude a hacerlo de esa manera. Gloria a Dios por su palabra. Voy a pedir a las hermanas
encargadas de recoger la ofrenda que puedan pasar, que podamos dar para la gloria de Dios. Oramos por las ofrendas. Señor, te agradecemos porque tú has provisto y queremos darte, Señor, de lo que tú nos has dado. Te pedimos que ayudes a aquel que va a dar y como al que no va a dar, que también tú le ayudes para que pueda dar. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar. Gloria a Dios por cada una de las ofrendas. Y para antes de despedirnos, recuerden, los jóvenes tenemos reunión este viernes a las 6:30. Estamos viendo temas muy importantes para cada joven. La cadena de oración está el sábado de 7 a 1 de la tarde y también el ministerio Dejando Huella. Si usted puede apoyar, apoye. En la tarde está el ministerio de prejóvenes y el domingo tenemos nuestro culto devocional 10 a las 9. Así que tratemos de estar temprano para que oremos juntos y luego podamos disfrutar de alabar a nuestro Dios juntos y aprender de su palabra. Le invito a que nos pongamos en pie y nos despedimos en palabras de oración. Gracias te damos, Padre nuestro, por el tiempo que nos has dado, donde hemos aprendido de tu palabra, te hemos alabado y, Señor, hemos aprendido que todo lo que hagamos debe ser para tu gloria. Ayúdanos a poder cumplirlo y que podamos meditar el resto de la semana en eso, en darte la gloria y la honra a ti. Llévanos con bien hacia nuestros hogares o hacia donde se dirigen mis hermanos, que tu paz y tu protección siempre esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones.